Bien, hola, ¿qué tal, mis estimados estudiantes? Vamos a ingresar a esto que es el cálculo de volumen correspondiente a la asignatura de Matemática Automotriz del Instituto Tecnológico Álvaro García Linera de la carrera de Mecánica Automotriz. Y comenzamos. Bueno, para empezar vamos a conocer algunos conceptos y a qué es a lo que se refiere el cálculo de volumen. Vamos a comenzar con lo que es los cuerpos de espesor uniforme, cuerpos puntiagudos. Normalmente se puede considerar que para realizar el cálculo de volumen, un cuerpo debería de tener tres dimensiones, los cuales son el largo, el alto y su ancho, el largo, altura y ancho. Por ello se le da una medida al cuerpo. En este caso, hagamos de cuenta, si el largo tendría que ser una unidad de medida única, el largo está en metros, el ancho sí figuraría en metros y la altura en metros, pues el volumen sería metros cúbicos. Ahora, en el hipotético caso de que en el largo sería en centímetros, el ancho en centímetros y la altura en centímetros, pues el volumen sería en centímetros cúbicos. Todo lo que viene a toda potencia sobre 3 al cubo, pues corresponde a lo que es el cálculo de volumen. Sí, seguimos. Aquí tenemos un ejemplo de un cubo, en donde nos dice el volumen es igual a un metro cúbico. ¿Por qué? Porque nuestra altura equivale a un metro, el ancho equivale a un metro y el largo equivale a un metro. Entonces 1, 1, 1 es al cubo. Entonces el resultado de este cubo sería un metro cúbico. Ahora, para que podamos profundizar algo más, por la potencia de 3, el metro cúbico se reconocen las tres dimensiones. Habíamos dicho en un principio que es el largo, el ancho y la altura. Un cuerpo es una parte determinada de un volumen que tiene tres dimensiones y está limitada por superficies o por medidas. Existen distintas clases de cuerpos. Ahora vamos a conocer algunos, para mencionar algunos, entre los cuales se encuentra el cuerpo de espesor uniforme, los cuerpos puntiagudos, cuerpos truncados, cuerpos de forma de anillo, cuerpos de manera esférica y cuerpos compuestos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a llevar en esta clase o en esta asignatura? Va a ser cuerpos de espesor uniforme y cuerpos puntiagudos. Entonces, ahora, dentro de lo que son el cálculo de volumen, pues hay ciertas notaciones que son importantes que nosotros podamos aprender. Para aquello, el volumen, ya habíamos dicho que tiene que ser elevado al cubo, perdón, y por eso es que dice cubicación. B significa volumen, L es el largo, B el ancho, H minúscula la altura, A sub B base inferior, A sub S base superior, A sub M base media, A sub L base lateral, A sub T base total, A sub L cara lateral, A sub L, no, C sub L cara lateral, H sub L altura de cara lateral y U sub B perímetro de base. Ya, otra de las funciones, otro de los datos que son importantes que nosotros podamos aprender para poder realizar la resolución de los ejercicios, pues son las fórmulas. Fórmulas con ejemplos. En este caso vamos a hablar de los cuerpos de espesor uniforme. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es nuestro cubo. Entonces, habíamos visto que en nuestra notación la A sub S significa la base superior, la A sub B la base inferior, el largo, el ancho, la B y la H la altura. Entonces aquí nos dice la fórmula. Para poder hallar el volumen de un cuerpo de espesor uniforme, el volumen es igual a la base por la altura. Aquí podemos ver que el volumen dice es igual a la base inferior por la altura. Lo propio, superficie lateral es igual al perímetro de la base por la altura. Entonces aquí nos dice, en este caso sería base lateral es igual a perímetro de base por la altura. Superficie total es igual a base más cara superior más superficie lateral. Entonces aquí nos dice que la base total es igual a la base inferior más la base superior más la base lateral. Entonces así de esa manera nos pueden servir estas fórmulas para poder realizar la resolución de los diferentes ejercicios. Y vamos a entrar a unos ejemplos. En este caso tenemos un prisma y nos dice, entre los datos tenemos entre el largo, que equivale a 10 centímetros, el ancho, que equivale a 4 centímetros, y la altura, que equivale a 6 centímetros. Ya.
Ahora aquí nos dice, la incógnita nos dice hallar el volumen en centímetros. En este caso aquí tenemos un pequeño error. Perdón. Es que debería de ser en centímetros cúbicos. Hallar la base lateral que viene en centímetros cuadrados y la base total que es en centímetros cuadrados. Ahora, algo que es muy importante para nosotros, aprender o por lo menos tener nota de lo que son las fórmulas. Aquí tenemos la primera fórmula para hallar lo que es el volumen de nuestro prisma. Entonces el volumen dice que es el largo, por el ancho por la altura. Todo esto en centímetros cúbicos. Entonces reemplazamos datos. El largo nos dice que es 10 centímetros, aquí bajamos 10. El ancho nos dice que es 4 centímetros, aquí bajamos 4. Y la altura 6. Colocamos todo esto en una calculadora o lo multiplicamos también mediante unas operaciones auxiliares. Entonces el resultado nos sale 240 centímetros cúbicos. Ya tenemos la respuesta de nuestra primera incógnita. Ahora nuestra segunda incógnita dice la base lateral. Ahora para hallar la base lateral también tenemos una fórmula. Utilizamos esta fórmula de acá, la base lateral, y lo que nos dice, la base lateral es igual a 2 por abrimos paréntesis, el largo más el ancho, cerrando paréntesis, por la altura, todo esto en centímetros al cuadrado. Reemplazamos datos, la base lateral baja el 2, la multiplicación, el signo de multiplicación, abrimos paréntesis, el largo nos dice que es 10 centímetros, baja 10, más el ancho que nos dice que es 4 centímetros, baja 4, cerrando paréntesis, por la altura que equivale a 6 centímetros, 6, y el resultado debería de salirnos 168 centímetros cuadrados. Ahora, también ya tenemos la segunda pregunta ya respondida. Pues vamos a la tercera, que nos dice que cuánto equivale la base total en centímetros cuadrados. Entonces, para hallar la base total de un prisma, esto de acá es nuestra fórmula. Un poquito largo, pero esta es nuestra fórmula para que podamos hallar. Ahora lo vamos a marcar. Un reto. Ya. Listo, perfecto. Ahora, aquí nos dice la base total es igual al largo por el ancho más el largo por el ancho, utilizando las notaciones, más 2 por, abriendo paréntesis, el largo más el ancho, cerrando paréntesis, por la altura. Reemplazamos datos. El largo nos dice que es 10 centímetros, baja 10. El ancho, que es 4 centímetros, baja 4. El signo del más, lo propio copiamos, el largo por el ancho, más 2 por, abriendo paréntesis, el largo que equivale a 10, más el ancho que equivale a 4, cerrando paréntesis, por la altura que equivale a 6. Una vez colocado todo esto en nuestra calculadora, podemos encontrar que nuestro resultado es 248 centímetros cuadrados. Así, de esta manera podemos verificar o podemos comprobar la resolución de lo que es un prisma. Ahora vamos a entrar a otro ejemplo. Un cilindro. Los datos que nos dan, el diámetro que nos da es 20 milímetros y la altura 60 milímetros. Ahora nos dice hallar, la incógnita nos dice hallar el volumen en milímetros cúbicos. Está bien, porque vemos que el volumen de cualquier figura debería de ser elevado al cubo. Aquí sí está bien. Y la base lateral, hallar milímetros al cuadrado, y la base total milímetros al cuadrado. Ahora, aspectos muy importantes. Para hallar el volumen, esto de aquí es nuestra fórmula que nos va a ayudar para poder encontrar dicho ejemplo. Ahora, aquí encontramos el volumen es igual al diámetro al cuadrado por pi, todo esto dividido entre 4 por la altura. Reemplazamos datos. Aquí nuestro diámetro en nuestros datos nos indica que es 20 milímetros, entonces baja 20, pero aquí nos indica que tiene que ser elevado al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado por el valor de pi, utilizando simplemente dos decimales, 3.14 por, aquí tenemos la altura 60, todo esto dividido entre 4. Colocamos todo esto en nuestra calculadora y el resultado nos sale 18,840. ¿Está bien? Listo, ya tenemos el primer resultado de la primera incógnita. Ahora vamos a la segunda incógnita que tenemos, que nos dice que es la base lateral. Bajamos. Aquí nos dice nuestra fórmula que para hallar la base lateral, lo estamos subrayando, debemos hacer la base lateral es igual al diámetro por pi por la altura, todo esto en milímetros al cuadrado. Reemplazamos datos. El diámetro es 20 milímetros, baja 20, el valor de pi es 3.14, baja 3.14 multiplicado por, aquí nos dice la altura, en este caso nuestra altura es 60 milímetros, 60, colocamos todo esto en nuestra calculadora y el resultado nos sale 3768 milímetros al cuadrado. Fácil, nada difícil.
Ahora vamos con la tercera incógnita. Nos dice aquí que encontremos la base total. Ahora, para hallar la base total, esto de acá también es nuestra fórmula. Eso es lo que nos va a servir para que podamos hallar esa base total. Ya. Ahora nos dice la base total es igual a 2 por el diámetro al cuadrado por pi. Todo esto dividido entre 4 más el diámetro por pi y por la altura. Todo esto en milímetros al cuadrado. Entonces reemplazamos datos. Baja el 2, nuestro diámetro es 20 elevado al cuadrado, aquí nos indica en la fórmula, lo elevamos al cuadrado, multiplicado por el valor de pi 3.14, tomando dos decimales, dividido entre 4, más el diámetro que es 20 por pi 3.14 por 60. Colocamos todo esto en nuestra calculadora, aunque podemos también, si lo hacemos todo esto junto, tendría que salirnos el mismo resultado. Ahora, si lo hacemos de diferente manera, podemos utilizar primero resolver esta pequeña parte y después en esta pequeña parte nos saldría 628 y después hacerlo la segunda parte y nos saldría 3768. Igual, lo sumamos 628 más 3768 y el resultado nos saldría 4396 milímetros al cuadrado. Cualquiera de los dos trabajos debería de darnos el mismo resultado. Podemos hacerlo directo o desglosando parte por parte. Bien, ahora vamos a ingresar a lo que son los cuerpos puntiagudos. En los cuerpos puntiagudos, prácticamente, como habíamos visto en las notaciones, pues H significa la altura, H sub L significa la altura lateral, la A sub L significa la base lateral, B significa el ancho y L significa el largo. A sub B significa la base inferior. Ahora, aquí tenemos ciertas fórmulas que nos van a ayudar en la resolución de los ejercicios. Ahora, aquí venimos. Bien, para poder hallar el volumen en cuerpos puntiagudos, en el caso de la pirámide, pues el volumen nos dice que es igual a base por altura, todo eso dividido entre 3. Para hallar la superficie lateral de la pirámide, la suma nos dice que es igual a la suma de las áreas de las caras. Entonces, para que yo pueda encontrar el resultado, pues me vendría a ser la base lateral es igual a la cara lateral 1 más la cara lateral 2 más la cara lateral 3. Eso dependiendo a cuántas caras vaya a tener la figura geométrica. Ahora, bueno, la figura a la cual vamos a calcular, ¿no? En este caso, la superficie lateral del cono. Aquí, la base lateral nos dice que es igual al perímetro de base por la altura lateral, todo esto dividido entre 2. Ahora, para hallar la superficie total o la base total, pues nos dice que es igual a la base más la superficie lateral. Base total es igual a la base inferior más la base lateral. Entonces ahora sí, vamos a ver algunos ejemplos de los cuales nos pueden ayudar también estas fórmulas. Ahora, para hallar la pirámide cuadrada. Aquí tenemos nuestros datos. Como largo tenemos 30 milímetros. El ancho que equivale, que prácticamente equivale a la misma cantidad que el largo, pues equivale a 30 milímetros también. Y la altura que equivale a 40 milímetros. Ahora, vamos aquí está nuestra incógnita. Nos dice hallar el volumen en centímetros al cuadrado, coma. Hallar también la base lateral en centímetros. Aquí en el volumen habíamos dicho en un principio que todo tiene que ser elevado al cubo, ¿verdad? Aquí hay un pequeño error. Todo cuando busquemos y cuando esta incógnita sea volumen, siempre tiene que ser elevado al cubo, sea cual sea la unidad de medida la cual vayamos a utilizar. Entonces, hallar el volumen en centímetros cúbicos, hallar la cara lateral en centímetros cuadrados y hallar la base total. La base lateral y la base total en centímetros cuadrados. Ahora, la fórmula para hallar el volumen en centímetros cúbicos es esta de acá. La fórmula que nos dice en el caso de la pirámide cuadrada. La fórmula nos dice que el volumen es igual al largo por el largo, o también podría ser por la base lateral, luego por el ancho y por la altura. En este caso, aquí tenemos nuestra altura también como dato, todo esto dividido entre 3. Reemplazamos datos. El largo es igual a 3. Ahora, algo muy importante para que nosotros podamos saber. Algo sumamente importante es que, para que tomemos en cuenta, es que en este caso la unidad de medida a la cual nos den nuestros datos es en milímetros, pero el resultado que tenemos que sacar es en centímetros cuadrados. Entonces, lo que yo debo de realizar y tomar muy en cuenta a la hora de realizar mi resolución de ejercicios es que coincida, bueno, por lo menos en las unidades de medidas. Ahora, si me está pidiendo que el resultado sea en centímetros
cúbicos o centímetros cuadrados y mis datos son en milímetros, pues lo que yo tengo que hacer es realizar el factor de conversión, es convertir de una unidad a otra. Entonces sabemos que en 30 milímetros podríamos encontrar 3 centímetros, ya que en un centímetro hay 10 milímetros. Entonces aquí directamente copiamos ya en centímetros, ya no en milímetros, porque la unidad de medida de la cual tenemos que sacar es centímetros y no así milímetros. Entonces el largo equivale a 3 centímetros, el largo también equivale a 3 centímetros, o el ancho, y la altura equivale, en este caso 40 milímetros, en centímetros, 4 centímetros. Todo esto dividido entre 3. Realizamos la resolución y el resultado debería de salirnos 12 centímetros al cubo. Bien, ahora para poder encontrar nuestra base lateral, pues vamos a realizar la siguiente resolución. En este caso, aquí ahora hay un pequeño dato que es muy importante para nosotros, para que lo podamos tomar en cuenta. Aquí nos dice la fórmula, lo vamos a subrayar nuevamente, que que la base lateral es igual al largo por la altura sub S. Dentro de lo que es los ejercicios matemáticos se había indicado, hay ciertos artificios. Entonces en este caso, este sub S tiene un valor de 0,2 centímetros. Son ciertos complementos que nos ayudan para poder realizar la resolución de algunos ejercicios. Entonces, utilizando nuestro artificio, pues vemos la fórmula. La base lateral es igual al largo por la altura sub S por 4, todo esto, no, dividido entre 2, todo esto dividido entre 2. Ahora reemplazamos datos. El largo, igual, como aquí tenemos está en milímetros, pues lo tenemos que convertir en centímetros y equivaldría a 3 centímetros. Por nuestra altura equivale a 40 milímetros. Ahora en centímetros equivaldría a 4 centímetros, pero aquí tenemos una sub S. Entonces, como nuestro artificio equivale a 0,2 centímetros, pues aquí nuestro valor equivale a 4,2 centímetros. Todo esto dividido entre 2 por 4. Entonces, realizando o copiando todo esto en nuestra calculadora, el resultado debería de salirnos 25,2 centímetros. Ahora, vamos a la tercera incógnita, que nos dice que hallemos la base total. Y nuestra fórmula, y de igual manera, es esta de acá. Listo. Ya. Ahora, la base total es igual al largo por el largo más el largo por la altura sub S, utilizando nuestro artificio, todo esto dividido entre 2, multiplicado por 4. Todo esto en centímetros al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reemplazamos datos en centímetros, que equivale a 3 el largo, igual por la misma unidad, 3, más el largo, que equivale a 3, en nuestro caso la altura, que equivale a 4, pero nuestro artificio equivale a 0,2, pues 4,2 centímetros. Todo esto dividido entre 2 multiplicado por 4. Lo colocamos todo esto dentro de nuestra calculadora y el resultado nos tendría que salir 34,2 centímetros cuadrados. Bien, y vamos con el último ejercicio. Ahora, dentro de lo que es, vamos a hallar lo que es el cono. Ahora, nuestros datos tenemos el diámetro, que equivale a 30 milímetros, la altura, que equivale a 80 milímetros, y algo que está entrando por primera vez dentro de los ejercicios, la altura lateral, que equivale a 81 milímetros. Ahora, de igual manera, las tres incógnitas son hallar el volumen, hallar este volumen, hallar la base lateral y hallar la base total. Entonces, para hallar el volumen, pues esta es nuestra fórmula con respecto al cono. Ahora, aquí estamos, listo. Ahora, la base, ¿qué nos dice la fórmula? El volumen es igual al diámetro al cuadrado por pi multiplicado por la altura. Todo esto dividido entre 4 por 3. ¿En qué unidad de medida tenemos que calcular? Centímetros cúbicos. Entonces, ya que aquí, de igual manera como en el anterior ejercicio, nuestra incógnita o nuestros datos nos dan en milímetros, pues para que nosotros podamos tener el resultado en centímetros cúbicos, pues realizamos la conversión de unidades. Entonces, 30 milímetros equivaldría a 3 en el caso del diámetro. Todo esto nos dice que tiene que ser elevado al cuadrado, lo elevamos al cuadrado por el valor de pi, 3.14, nuestra altura por 8, todo esto dividido entre 4 por 3. Realizamos esta resolución en nuestra calculadora y el resultado debería de salirnos 18,84 centímetros cúbicos. Ahora, para hallar nuestra base lateral. Para hallar la base lateral, el resultado debería de ser, bueno, la fórmula nos dice, lo vamos a marcar, perdón. No, aquí está. Listo, ya está marcado nuestro
nuestra fórmula, pues nos dice que para hallar la base lateral, el resultado es diámetro por pi por la altura sub L, en este caso la altura lateral, ¿cierto? Utilizando nuestras notaciones. Todo esto dividido entre 2. Reemplazamos datos, lo propio 30 milímetros equivaldría a 3 centímetros, el valor de pi 3.14. En este caso nuestra altura lateral equivale a 81 milímetros, en centímetros 8,1 centímetros. Todo esto dividido entre 2 y el resultado debería de salirnos 38,151 centímetros cuadrados. ¿Listo? Ahora, nuestra tercera y última incógnita, para hallar la base lateral, para hallar la base total, esta es nuestra fórmula. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? La base total es igual al diámetro al cuadrado por pi, todo esto dividido entre 4, más el diámetro por pi por la altura lateral, todo esto dividido entre 2. Reemplazamos datos. La base total es igual a el diámetro al cuadrado, en este caso sería 3 centímetros, 3 elevado al cuadrado por el valor de pi 3.14 dividido entre 4 más 3, en este caso el diámetro que equivalía a 3, el valor de pi 3.14, nuestra altura lateral 81 milímetros, en centímetros 8,1, y realizamos la resolución. Primero la primera parte, esta parte. El resultado de todo esto está aquí abajo. El resultado de 3 elevado al cuadrado por 3.14 dividido entre 4 nos tendría que salir 7,065. Ahora, en el caso de la segunda parte, de la segunda fracción, entonces el resultado de 3 por 3.14 por 8,1 dividido entre 2 nos tendría que salir 38,151. Aquí está el resultado, el signo de suma baja aquí, y el resultado de 7,065 más 38,151 tendría que salir 45,216 centímetros cuadrados. Entonces, así de esa manera vamos a, hemos entrado a lo que es el cálculo de volumen en la asignatura de matemática automotriz. Ahora, algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Observación, al igual que en el cálculo de superficies, en el de volumen hay que vigilar también que todas las magnitudes sean con la misma unidad, o sean homogéneas, sean iguales. Es lo que nos había pasado aquí. Si tenemos que sacar el resultado en centímetros cúbicos, pues por más de que nuestros datos nos den en metros cúbicos, en centímetros, en milímetros, en metros, en decámetros, en decímetros, e inclusive puede ser en kilómetros, pues deberíamos de convertir para que la unidad sea una sola. En este caso centímetros, ¿verdad? Ya sea centímetros cúbicos o centímetros al cuadrado. Y bien, mis estimados estudiantes, pues espero que haya sido comprensible toda la disertación que hemos hecho el día de hoy, y voy a subir algunos ejemplos más para que puedan hacerles resolución. Y pues un abrazo muy fuerte y se cuidan mucho.